Cordial saludo, tutora Lea Sofía Salcedo. Mi nombre es Johan Delgado y a continuación voy a hacer presentación de mi trabajo individual del curso Legislación Laboral. Pertenezco al grupo 143. Estoy estudiando Ingeniería Industrial en el CEAT de Palmira. Actualmente vivo en el municipio de Candelaria Valle y estoy muy contento de estudiar en la UNAD, ya que me permite los tiempos por cuestiones laborales y para dedicarle más tiempo a mi familia. Bueno, ahora continuamos con el diagnóstico de trabajo colaborativo y tutora, como puedo observar, en la parte inferior derecha no está el cuadro de la cámara porque tuve muchos inconvenientes grabando video y audio. Creo que mi computador no está en la capacidad para grabar esto al mismo tiempo y se me entrecortaba mucho la voz en las grabaciones y habían espacios donde prácticamente la voz no se escuchaba. Pero bueno, aquí lo estoy haciendo así y usted ya sabe que está en mi voz y bueno, continúo con los conocimientos adquiridos en el diagnóstico del trabajo. Como podemos observar ahí, vimos un video donde pudimos observar, sí, podemos saber de que hay empresas hoy en día donde reúnen todas las participantes y los ponen a trabajar en equipo a ver cómo solucionan ellos conflictos, cómo dirimen mejor los procesos, los inconvenientes frente a las empresas. Y asimismo también los psicólogos, al ponerlos a interactuar, se dan cuenta de qué clase de personalidad tienen, cómo pueden interactuar entre ellos y bueno, pensamos que esto es una buena estrategia y que cada día eh, esto va evolucionando y va tomando pues un nuevo contorno. Bueno, eh, esto en cuanto a la evaluación de perfiles. Entonces aprendimos a hacer unas hojas de vida con unos, digamos, con unos consejos y con unos parámetros y bueno, con unos formatos establecidos donde ya sabemos prácticamente que, que hay una presentación, una experiencia laboral, bueno, unos requisitos ya determinados. Aprendimos a hacer unos contratos de trabajo, aprendimos todo en cuanto a la seguridad social, que es la afiliación a la ARL, a la Caja de Compensación de Familiar, a la EPS, o sea, Salud, y a la Caja de Compensación Familiar. Aprendimos prácticamente también a hacer una liquidación de nómina, donde en la liquidación de nómina hay que tener muy en cuenta lo de las horas extras. Debemos saber que hay un porcentaje, dependiendo si es en el día, por ejemplo, el 1.25%, si en la noche es el 1.75%, si hay un recargo nocturno 1.35%, bueno, y así también para los festivos, que hay un recargo, un porcentaje de recargo para los festivos y el porcentaje diferente también para horas extras en los festivos. Eh, Debemos en la nómina también saber que hay un aporte para fiscales que lo que hace la empresa, que equivalen al 9%, 4% para la caja de compensación, 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2% para el SENA. Que si la persona gana hasta 2 salarios mínimos, tiene derecho a subsidio de transporte. Y algunas empresas también dan subsidio de alimentación. El fondo de solidaridad lo hacen las personas que ganan más de 4 salarios mínimos, eh, que empezando por 1% y ya creo que después de 16 salarios mínimos estuvo aumentando proporcionalmente. Bueno, las dificultades que tuvimos dentro de la empresa, disculpe, qué pena, durante el manejo del trabajo fue aprender lo de la herramienta Google Drive. Para mí fue dificultoso porque no lo entendía al principio. Eh, no sabía que para manejar el Google Drive hay que tener una cuenta en Gmail y bueno, para OneDrive hay que tener una cuenta en Handmail. Y pues todo el manejo del compartir era muy nuevo para mí. También para la escuela de vida, pues pienso que fue algo difícil porque
porque las personas en el video tenían estudios diferentes en cuanto, en cuanto para escoger el perfil de la persona, porque unas eran abogados, otro era un economista, el otro un ingeniero electrónico, y, y bueno, la otra persona había trabajado prácticamente como en música. eh, y bueno, otra cosa importante fue liquidar de acuerdo a las normas. Por ejemplo, hay que saber que estas horas extras, eh, por ejemplo, de 6 a 10 de la noche se liquida, es como si fuera una jornada diurna, a pesar de que las 10 de la noche ya prácticamente es de noche y que las horas estas nocturnas son de 10 de la noche a 6 de la mañana, bueno, cosas como estas. Y que pues las horas extras, al principio de liquidar las horas extras con los determinados porcentajes, no los entendía, no entendía muy bien pues esto de el recargo y la hora extra y los compensatorios. Bueno, ahora pues creo que eso es todo. Termino con el diagnóstico de trabajo colaborativo y ahora vamos a continuar. Continúo con el capítulo 5 y 6 que me corresponde a mí como jefe de talento humano. Gracias. Bueno, continuaremos con los regímenes especiales. Hablaremos entonces del servicio doméstico. El servicio doméstico son aquellos servicios a una persona o a varias personas domésticas, planchado, niños. Para la jornada de trabajo, la Corte Constitucional para los trabajadores de servicio doméstico dispuso que no más de 10 horas diarias. En cuanto al salario, personas que no mensual legal vigente, ella un efectivo y también compensatorio pues, por todos los días de la semana. Eh, Bueno, hablando del auxilio de transporte, debemos decir que para servicio doméstico, las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos tienen derecho al auxilio de transporte. Y si se trabaja por días, tendrán solamente derecho a esos días. En cuanto a las prestaciones sociales, las trabajadoras de servicio doméstico tienen derecho a un salario básico mínimo legal vigente o a una parte de este según raciones al año trabajada. Tienen derecho a calzado, vestimenta según las normas de ley, pero no tienen derecho a prima de servicios por ser el hogar, no una empresa que gana utilidades. Cuando hablamos de seguridad social para las personas de servicio doméstico, el empleador tiene la obligación de afiliarlos a, a los riesgos profesionales, a la EPS, a fondo de pensiones, pero no tiene la obligación de afiliarlos a la caja de compensación familiar. Y todo esto lo tiene con la obligación, así tenga la persona sirviente. En cuanto a las vacaciones, tienen derecho a 15 días hábiles por cada año trabajado. Bueno, hablando de la indemnización por despido, es cuando el empleador despide al empleado de servicio doméstico sin justa causa. Entonces, de esta manera, el empleador tiene que pagarle todas, toda la indemnización conforme a la ley. Trabajadores de no servicio doméstico son aquellas personas que trabajan en, en empresas, en clubes sociales, en fincas, en colegios, en empresas que prácticamente prestan servicio para la nutrición económica, así sean sin ánimo de lucro. Bueno, bueno, hay un contrato de trabajo en las empleadas de servicio doméstico cuando existen los elementos básicos, cuando hay una actividad por hacer, cuando hay una remuneración y hay una subordinación.
Unos aspectos mínimos que se deben tener en cuenta con los empleados de servicio doméstico es definir bien el lugar donde van a trabajar. Eh, Así el trabajador viva con el empleador, se debe tener claridad en estos aspectos. Se debe también tener claridad en que no se le debe pagar más del 30% en especies. Las empleadas de servicio doméstico también se les debe pagar como el mínimo legal mensual vigente, como mínimo un mínimo legal mensual vigente. Y si se trabaja por días, pues se hace un cálculo proporcional. Las cesantías sí tienen que ser todas en dinero. El periodo de prueba para los empleados de servicio doméstico por lo regular es de 15 días, pero si se hace por escrito puede llegar hasta de 2 meses. De todas maneras, así sean los 15 días, debe pagársele toda la seguridad social. La jornada de trabajo para los empleados de servicio doméstico debe ser máximo de 10 horas diarias y se les debe pagar todas las horas extras, todo en cuanto a dominicales y festivos, según jurisprudencia constitucional. Los empleados de servicio doméstico también tienen derecho a descanso. Por lo general son los domingos y se les paga como si hubieran laborado un día ordinario. En cuanto a los periodos de cesantía, ya sabemos que es un mínimo básico mensual vigente por cada año trabajado y proporcional a los meses trabajados. También se le da, hay un interés de cesantía que es 1% por cada año trabajado, hasta que al final de año serían 12% sobre las cesantías. Eso significa intereses de cesantías. Y si trabaja parcialmente en el año, pues será proporcional a los trabajadores. La licencia de maternidad de las empleadas de servicio doméstico que la asumen apenas entre en parto la mujer, que es de 14 semanas que tienen que ser remuneradas. Bueno, en cuanto a los choferes de servicio familiar, se debe tener en cuenta que esto se les debe tratar y que en realidad sean choferes de servicio familiar, que no sean de una empresa, porque si es de una empresa se les paga prima de servicios. Y en cuanto a la jornada, es la misma que la del servicio doméstico. Son 10 horas diarias, el descanso igual un domingo, y si trabajan un domingo se les da un compensatorio. En cuanto a las cesantías, igualmente, si se les debe pagar un salario mensual por cada año trabajado, que no debe ser menos de un mínimo legal vigente. Y si trabajan 2 meses, pues se les paga proporcionalmente a lo trabajado. Bueno, ahora abarcamos un nuevo tema que son los trabajadores de la construcción. Y estos son aquellos que trabajan prácticamente en la obra, pero que no son los ingenieros ni los arquitectos ni los de planeación. Son los que en realidad hacen prácticamente como el trabajo fuerte. Bueno, en cuanto a las cesantías, a los trabajadores de la construcción se les pagan 3 días por cada mes trabajado, cuando siquiera han trabajado un mes. En las vacaciones se les paga lo mismo. Cuando han trabajado un año continuo, se les pagan 15 días hábiles. Y si no, proporcionalmente al año trabajado. Además, no debemos olvidar que para los trabajadores de la construcción, cuando es una obra grande y hay más de 5 trabajadores, se debe dotar de un campamento el cual tenga vestir, zona de alimentos y baños para el cambio de su, de su vestimenta. Bueno, y por último tenemos los celadores o vigilantes, que en este caso los celadores o vigilantes son los únicos que tienen un horario diferente a los trabajadores ordinarios. Ellos deben trabajar
sin límite de horas si ellos viven en el lugar de trabajo. Pero si ellos no viven en el lugar de trabajo, ellos deben trabajar 8 horas diarias y como máximo 2 horas extras diarias, o sea, 10 horas diarias como máximo y, y no más de 12 horas extras por la semana. Eh, bueno, eh, ya por último debemos de saber que todos los trabajadores tienen libertad de asociación y sindical. Se debe tener en cuenta que el trabajador se debe evitar el trabajo forzoso e infantil. La discriminación se debe propender por la igualdad. eh, y que para que ellos puedan trabajar de todas maneras debemos propender por la salud ocupacional, debe haber un reglamento interno de trabajo para estos trabajadores también o un acuerdo entre el empleador y el empleado para que haya unas normas y de todas maneras el trabajador las acate y no llegue a suspensiones o conflictos, así como el empleador debe responder por la seguridad social y puede tener sanciones, pues el empleado también puede ser sancionado por su empleador. Bueno, creo que ya esto es lo último del capítulo 5 y del capítulo 6. Espero haber cumplido con las expectativas de esta actividad. Eh, Ha sido un gusto eh, y bueno, tutora, espero, como ya dije, haber cumplido. Muchas gracias.